Bueno, seguimos aquí en La Palabra Justa. Martín nos ha tocado un entrevistado de lujo, un entrevistado. ¿Querés contarnos, Martín, directamente quién es la persona a la que conversaste? ¿Qué tal? Buenísimo. Sí, continuamos con La Palabra Justa, como bien decías, Selene. Tenemos el agrado, la satisfacción de tener acá con nosotros vía Zoom al amigo, compañero, abogado, defensor de derechos humanos, presidente de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, el doctor Uldarico Flores Peña, a quien tengo la suerte de conocer y decir con total honestidad que es un amigo y es una persona de mis afectos. Así que hace mucho tiempo que no nos vemos vía una cámara. La verdad que es muy bueno poder verte y saber que estás bien en estos momentos tan complejos que está atravesando no solamente tu país, Colombia, o el mío, Argentina, el nuestro, Argentina, con Cele, que también está acá, sino que el mundo, ¿no? Esto de la pandemia nos transformó a todos y bueno, ahora muchas cosas se hacen vía Zoom y bueno, es un placer, Hulda, tenerte acá con nosotros, ¿eh? Bueno, quiero presentar un saludo a Selene, a Martín, desde luego también esa amistad, esa camaradería, ese abrazo fraterno, solidario desde aquí, Colombia, en la capital de la República, en Bogotá, donde pues adelante hablaremos de los hechos que se han presentado últimamente acá en la capital y en buena parte del territorio nacional. Quiero expresar también un abrazo muy fraternal a las familias de Lilian y María del Carmen Villalba, las dos niñas argentinas que fueron asesinadas por el ejército paraguayo y que desde luego estamos también en la solidaridad con sus familias y muy atentos a saber cómo se logra esclarecer estos hechos para que los responsables paguen por estos crímenes y delitos de lesa humanidad. Sí, muy triste. Nosotros, cuando arrancamos este proyecto de La Palabra Justa, entrevistamos al abogado, al Negro Suárez, que es abogado de la Gremial de Abogados. Vos sabés de quién te estoy hablando, que bueno, todavía no se habían sucedido los hechos, pero que, digamos, de alguna manera lo vinimos trabajando desde La Palabra Justa, desde el blog, subiendo toda la denuncia y todo el caso de lo que vos estás manifestando. La verdad que es muy triste que sigan sucediendo este tipo de cosas. Bueno, Uldarico, parece que estalló todo en Colombia a través o a partir de un asesinato de un abogado. El pueblo salió a la calle y hay, en vez de más calma, hay más represión, hubo más muertos. Contanos cuál es la situación hoy en Colombia. Bueno, para explicar un poco cómo fue el asesinato de nuestro colega Javier Ordóñez aquí en la capital de la República, es muy importante entender el conflicto que ha vivido Colombia durante más de 60 años. El hecho obedece a que la policía, que no es una fuerza neutral, es un brazo armado de la burguesía, de la oligarquía, históricamente de su época de fundación, ha cumplido un papel represor, ha cumplido un papel de mantener el régimen capitalista, y ese es un papel muy importante que cumple la policía. La policía está compuesta por una muy gran cantidad de miembros y que son reclutados por los sectores subordinados. Es decir, es gente del mismo pueblo, pero que en su formación, como casi todas las policías de América Latina y del mundo, cumplen ese papel. En el caso colombiano es muy conocido el papel histórico que ha jugado la policía, conocida como una policía goda, chulavita, represiva, reaccionaria, ¿sí? Y su papel es ese. Es decir, no nos extraña el papel. No solamente se ensañaron contra la vida de este colega, sino que han asesinado a más de 10 jóvenes, casi todos estudiantes, casi todos que se perfilaban también a una carrera universitaria. Es decir, me imagino que ustedes han visto los videos que circulan por las redes sociales, que hoy son
una arma muy importante para dar a conocer cómo se cometen estos crímenes, cómo se mata por la espalda, se dispara a la cabeza, ¿sí? Contra jóvenes que protestaban y que de una manera, después de esta pandemia, demostraron su ira contra un régimen, en el caso colombiano, que está conformado por una junta paramilitar. Ustedes conocen la composición del Ejecutivo. El mismo presidente está involucrado en lo que se conoce aquí como la ñeñe política, que no es más que los lazos de conexidad que hay con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Uno de los jefes precisamente de este régimen fascista está en detención preventiva, que es Álvaro Uribe Vélez. Creemos que toda esta situación precisamente se presenta porque ellos lo manifestaron que iban a incendiar el país y lo han hecho a través de ese cuerpo de represión. Creemos que los hechos que se presentaron, por ejemplo, con el enfrentamiento a los CAIs, con el enfrentamiento al transporte y algunas instituciones del Estado, es eso. Es la ira de una juventud que veníamos precisamente de un paro cívico nacional y pues que la pandemia de alguna manera logró encerrar a esta juventud que ha demostrado su rebeldía, su coraje histórico en el proceso de transformación social en Colombia. Ulderico, lo que vos contás, uno por ahí, desde los medios alternativos, por ahí puede llegar a acceder, ¿no? Pero por lo general los medios de comunicación, como bien decía Celia al principio, los medios hegemónicos, como los denominamos nosotros acá en Argentina, suelen contar las cosas desde otra óptica. ¿Qué rol están jugando los medios en esta crisis que se ha desatado esta semana? Los medios masivos de comunicación en Colombia, especialmente Caracol, RCN, El Tiempo y estos grandes medios de comunicación, son precisamente de estos sectores capitalistas. Son de los sectores que han utilizado los medios y que los mismos periodistas, con todo el debido respeto en el caso colombiano, han jugado un papel de desinformación. Por ejemplo, las noticias de hoy nos hablaban de 15.000 millones de pérdidas, que las acciones que se han desarrollado en Bogotá y en el resto del país son organizadas y promovidas por el Ejército de Liberación Nacional, que esa serie de noticias, pero fíjate, no nos dicen la pérdida de las vidas humanas, no hacen una radiografía de quiénes eran estos jóvenes, ¿sí? De qué sectores provenían, cómo se les disparó. Es decir, aquí se están planeando una serie de cosas como una reforma a la policía, como una serie de situaciones de desagravio, pidiéndole perdón. Es decir, nos pidieron perdón también a todo el gremio de abogados, al pueblo. Yo de mi parte no acepto ese perdón de la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque precisamente la policía es una de las instituciones más corruptas de este país. Es decir, estos CAI, que son los Centros de Atención Inmediata, es desde donde se opera toda la red de la policía para no combatir el narcotráfico, sino precisamente son los que cobran las vacunas a los expendedores del microtráfico, son los que extorsionan a los pequeños comerciantes, son los que cumplen ese papel también de represor en toda la parte penal y procesal penal del sistema colombiano. Es decir, yo creo que esas facultades que le otorga nuestra Constitución y la ley a la policía hacen que los medios de comunicación precisamente los veamos como unos héroes. El presidente de la República, cada nadita, los viene presentando como héroes. Y no pueden ser héroes los que asesinan al pueblo. No pueden ser héroes los que en los medios de comunicación los vemos precisamente y en los medios alternativos masacrando al pueblo colombiano. Es decir, estos hechos que se presentaron en estos días acá en Bogotá son hechos que se presentan en el campo, son hechos que se presentan también contra el movimiento sindical, contra la clase obrera. Es decir, aquí los medios de comunicación han jugado un papel de tratar de confundir a la opinión pública y decirle no salga a protestar, y lo presentan como casos de vandalismo. Hacen la comparación con lo que sucedió en Estados Unidos de esta situación de la lucha racial, pero aquí lo presentan es como hechos vandálicos, terroristas, y las personas que capturan normalmente son procesadas y condenadas a largas penas, y hoy con una nueva ley que tenemos, que es la ley GAO, o sea, para los grupos organizados,
que de alguna manera pues lo que se busca es aumentar penas y capturar universitarios, estigmatizar la universidad pública y el pensamiento crítico. Los medios, en conclusión, juegan un papel muy importante en mantener el régimen y distorsionar la verdad de lo que pasa. Es decir, estamos en un conflicto, una juventud que ha perdido su empleo, que ha perdido el bienestar, que ha perdido una serie de condiciones de acceso a la universidad. Por ejemplo, se dio la pelea por la matrícula cero y estamos en eso en este momento. En algunas universidades ya se ha logrado la matrícula cero, pero es una situación muy delicada la que estamos viviendo y que los medios de comunicación la tratan de minimizar. Disculpe, Uldarico, le voy a hacer una pregunta. Esto es dentro del contexto de pandemia, para poner en contexto también a nuestra audiencia, o siempre fue así y ahora se agravó y como que se está justificando desde el lugar de la pandemia. Bueno, le entendí porque se trató de entrecortar la pregunta, pero te entendí de la siguiente manera, que si esta situación sucede dentro del contexto de la pandemia o antes, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Excelente. Ah, bueno, no. Sí, correcto. En el comienzo de mi intervención, yo trato de explicar que la constitución de nuestra policía aquí en Colombia viene desde las épocas de la independencia, ¿sí? Y se le ha venido otorgando y dando una serie de funciones como uno de los escalafones y subordinados inferiores de donde se recluta. Por ejemplo, muchos de los policías vienen de esos sectores subordinados y una región aquí en Colombia, en el departamento de Boyacá, que se llama Chulavita, precisamente desde la época de la violencia se adoptó ese mote o para identificar a la policía como un cuerpo de represión, un cuerpo conservador, godo, muy allegado a la Iglesia Católica, muy conectado con la Iglesia Católica, y esa tradición le ha venido otorgando cada vez más poderes. No es nuevo. Lo que hizo ahorita la pandemia fue precisamente acumular una ira popular, ¿sí? Una rebeldía de la juventud, que veníamos, como te decía, de un paro, que llevábamos ya 2 meses en esas jornadas y que el gobierno precisamente salió muy favorecido con la pandemia porque se avisoraba ya que ese movimiento se extendía al movimiento indígena, al movimiento campesino, y se estaba planteando un pliego de peticiones muy amplio, muy extenso, que a este momento, por ejemplo, no se ha empezado a definir. En conclusión, los hechos de cómo la policía actúa como un cuerpo represivo en Colombia vienen antiquísimamente, es decir, desde la época de nuestra independencia han jugado un papel represor de mantener el régimen, ¿sí? Y en algún momento hizo parte, por ejemplo, la policía del Ministerio de Justicia como una institución civil, pero hoy en día cumple un papel, por ejemplo, en la lucha contra insurgentes. Sus mandos son formados en las escuelas de las Américas y se les aplica lo que se conoce internacionalmente como la doctrina del enemigo. Es decir, la policía, desde que captura a una persona, porque ese es un papel que cumplen ellos precisamente, la golpiza cuando lo introducen al CAI o lo llevan a una estación de policía. Las golpizas son tremendas, es decir, las personas quedan con contusiones, quedan con muchos problemas psicosociales, quedan, digamos, traumatizados por la forma. Y ahorita último, lo que ustedes vieron es que se dispara a matar. Hechos, por ejemplo, el que sucedió en medio de la pandemia en la cárcel nacional Modelo, donde murieron cerca de 30 prisioneros y más de 100 fueron heridos. Ustedes pudieron ver los videos. A la policía desde el helicóptero Halcón disparaba a la cabeza de los presos, y muchos de los informes de medicina legal demostró precisamente que los disparos de los prisioneros al interior del establecimiento fueron por la espalda, a mansalva, fueron ejecuciones extrajudiciales. Y estos 10 muertos, por ejemplo, de las acciones aquí en Bogotá, casi todos tenían disparos por la espalda o a la cabeza o a los ojos. Hulda, todo lo que vos contás se puede ver, como dijiste vos, y como sabemos, en gran parte se puede acceder a los medios alternativos, porque, como vos decías, los medios hegemónicos no suelen mostrar
este tipo de cosas. La situación represiva en Colombia viene desde hace rato, como vos también decías. Sabemos que hubo un acuerdo de paz hace ya un par de años y hubo una manifestación, no fue una manifestación, pero fue una votación para ver si se apoyaba o no se apoyaba el acuerdo de paz. Ganó el no, si mal no recuerdo, y estos sectores que hoy gobiernan Colombia motorizaron todo eso, ¿no? Y son estos mismos sectores los que son dueños de los medios de comunicación y son estos mismos dos sectores los que hoy dejan hacer a la policía. Uno de los saldos pendientes que tiene el proceso de paz y que se dio justo con el cambio de gobierno es el tema de los presos políticos previos a este gobierno y previo al acuerdo de paz. ¿Cuál es la situación de los presos políticos en Colombia hoy por hoy? Bueno, para darle respuesta a esta pregunta, me parece muy clave entender lo del proceso de paz que ustedes muy bien conocen. Yo creo que el proceso de paz cometió una serie de errores muy graves que hoy precisamente ha hecho que varios de los que estuvieron en esa negociación, como fue, por ejemplo, Iván Márquez y el mismo Santrich, que eran las figuras principales que estaban como al mando de la negociación en La Habana, sabían lo que estaban negociando, ellos sabían lo que estaban negociando. Y esos errores tienen que ver precisamente con que en este momento, por ejemplo, la situación de los presos políticos que aún quedan en las cárceles, por ejemplo, aquí en la cárcel de Bogotá, La Picota, hay cerca de 400, 500 prisioneros que se reclaman como colaboradores, auxiliadores, como combatientes directos o indirectos dentro del conflicto. El problema es que se hicieron una serie de listas a nivel nacional en las diferentes cárceles que fueron muy mal elaboradas, porque las personas que elaboraron esos listados no conocían la situación interna de cada cárcel y el funcionamiento. Llegaban preguntando, bueno, alcen la mano aquí quién es guerrillero o elabore fulano de tal la lista. Se hicieron unos listados que tuvieron muchos problemas y que aún los tienen. Creo yo que la misma situación, por ejemplo, de Simón Trinidad como miembro delegatario en esa negociación nunca se pudo lograr porque los compañeros que estaban en la negociación no se sentaron en una posición radical de decir, bueno, aquí vamos a parar esto hasta que no liberen a Simón Trinidad, hasta que no se dé la libertad de todos los presos políticos. Es increíble que después de 4 años se expida una ley de amnistía especial, oígase bien, solamente para las FARC. Eso nunca había sucedido en la historia de Colombia. Es decir, aquí hemos tenido más de 200 leyes de amnistías e indultos desde que empezó nuestra vida republicana. Y no habíamos tenido una amnistía así especial, que era solamente, eso me parece que es también algo egoísta con otros presos que están en las cárceles del ELN, del EPL y algunos pocos que quedaban por ahí de la antigua M19. En este momento yo, por ejemplo, estoy llevando una serie de acciones jurídicas junto con Sonia, junto con otros colegas de la Brigada Jurídica y otros abogados. Lo que pasa es que usted en su pregunta muy bien formulada dice, este régimen que está ahorita se comprometió a hacer trizas el proceso de paz y lo están logrando. Lo cierto es que lo están logrando y creo yo que manifiestan, por ejemplo, algunas cosas con respecto a los presos y a la implementación, pero es como se dice aquí en Colombia, pura carreta. Es decir, en la práctica, si eso fuera así, la misma Patricia Linares ya con sus facultades que tiene en las nuevas figuras jurídicas que creó el acuerdo de paz, pues han debido colocar en libertad condicionada a todo mundo. Y la gente quedaba sometida al imperio de la JEP, a los beneficios que le da esa justicia transicional. Pero no, entonces esos magistrados que hacen parte de la JEP han venido tomando una posición muy parecida a los jueces de ejecución de pena, a los magistrados de la justicia ordinaria y colocan miles de obstáculos para que la gente no salga en libertad. Yo creo que
es una pelea muy dura la que estamos dando en este momento a través de acciones de tutela, a través de acciones de habeas corpus. Por ejemplo, en medio de la pandemia se despidió el decreto 546 por parte de la ministra. Es decir, sacaron un decreto para sacar un poco de gente de cárceles, pero dijeron no, los presos políticos no, porque esos son de la JEP. Entonces ya colocaron la primera traba burocrática. Y segundo, después de que... O sea, perdóname. Sí. Perdóname, o sea que liberaron presos, eso pasó acá, pero a los presos políticos que no son delincuencia, a esos los dejaron detenidos. El decreto los excluyó, dijo, no, esos presos no los podemos tocar nosotros porque esos presos son de la JEP, es una jugada maestra, ¿sí? Y efectivamente no, como si hubiera presos de primera y presos de segunda, o sea, hago un razonamiento muy básico, pero en realidad si liberaron esos deberían haberlos liberado todos, ¿o no? Pues entendimos así el mensaje de Michelle Bachelet como alta comisionada de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entendimos que por la situación de la pandemia era muy importante precisamente liberar presos políticos, pero aquí no se liberó un solo preso político, no se ha liberado. Ellos permanecen ahí en unas condiciones de hacinamiento, de no tener un plan de contención, de prevención frente a lo del COVID. Si ustedes han oído las noticias, aquí el COVID se regó, empezando por la cárcel de Villavicencio, porque sacaron unos presos y ya en todas las cárceles del país hay COVID. Por ejemplo, en este momento en la cárcel La Tramacúa, que es una cárcel que la llaman aquí la Guantánamo colombiana porque es donde se tortura a los prisioneros, ya han aparecido precisamente los síntomas del COVID. Y el INPE, que es la institución aquí que encargada de los presos privados de la libertad, sostuvimos hace 15 días una semana precisamente de protesta frente a esa institución y presentamos todo un pliego también que tiene que ver con liberaciones, que tiene que ver con beneficios que se otorgan a través de la ley penal colombiana, que tiene que ver con el problema del hacinamiento, y de eso absolutamente nada. Es decir, los presos políticos en el caso colombiano pareciera que no tienen dolientes, a veces hasta sus familias los abandonan y son los presos y las organizaciones de derechos humanos los que de alguna manera les brindamos nuestro brazo solidario y pues tratar de lograr su libertad. Yo creo que ahorita último, por ejemplo, una acción de tutela que se impenetró por parte de la Brigada Jurídica. Estamos pendientes de que un buen grupo que está en Valledupar precisamente de pronto, de acuerdo a un auto que expidió la Jurisdicción Especial para la Paz, se entre a examinar. Pero fíjate, esa tutela tenía que resolverse en 10 días que dice nuestra ley y llevamos 5 meses. 5 meses desde que se colocó, se acumularon 3 tutelas y la Corte Constitucional le dijo a la JEP y le dijo a la justicia, resuélvales por favor. Después de 5 meses, hasta ahora la JEP asume. Y ellos no están atendiendo personalmente, sino a través de una manera virtual, como sucede en muchas partes del mundo. Pero no toman decisiones que realmente favorezcan lo que nosotros llamamos, por ejemplo, aplicar el bloque de constitucionalidad, que está también, que es la recomendación que hizo la CID. Bueno, apliquen los precedentes judiciales frente a los presos políticos, pero no. Es muy difícil, la verdad, para... Hulda, sí. Como suele suceder, el tiempo es tirano, muy bueno todo lo que estabas contando, muy interesante, sobre todo para que se conozca acá en Argentina estas realidades, ¿no? Un poco la idea de nuestro programa tiene que ver con eso, como decía Selene, que informar sobre lo que habitualmente no se informa. Ajá. Por suerte existen cada vez más cantidad de medios alternativos como los nuestros que pueden difundir estas cosas. Para ir cerrando, ¿cómo continúa la movilización callejera en Colombia después de esta semana? Ayer hubo a la noche movilizaciones, hoy va a haber de nuevo, mañana, la semana que viene. ¿Cómo continúa esto? ¿Qué se sabe? Digo porque hay mucha indignación por lo que uno ve en las redes sociales. Sí, yo creo que en el día de hoy, mañana, las cosas se van a poner más combativas, va a haber más movilización. La juventud colombiana es una juventud muy creativa, es una juventud muy rebelde, pero me parece que lo que se desprende ahorita
va a tener que ver también con lo de la pandemia. Es decir, por ejemplo, en el caso aquí de Bogotá, ya prácticamente todo el comercio se ha reabierto, casi en todo el país se ha reabierto y ha hecho eso, ha hecho que la juventud salga de una manera espontánea a manifestarse fundamentalmente contra el sistema. Eso hay que tenerlo muy en claro para los compañeros allá en Argentina y donde otros compañeros puedan ver este programa, es que es una lucha anticapitalista. Es decir, aquí estamos no solamente luchando contra la policía como un cuerpo de represión, contra el transporte público, contra las instituciones del Estado, sino es una lucha muy frontal y que es muy desequilibrada. Por ejemplo, en los videos se ve claramente armamento de largo alcance, ¿sí? Helicópteros todos los días patrullando la ciudad. Es una represión muy fuerte contra la juventud. Es una represión, digamos, que ya en una situación de una guerra irregular, me parece a mí que eso hay que analizarlo de fondo, porque es muy posible que los enfrentamientos se vayan a dar en algunas otras ciudades intermedias con otras características, Ustedes saben que acá hay precisamente unas tropas norteamericanas instruyendo a la policía y al ejército precisamente en el combate con la lucha urbana. Es decir, creo que los muertos van a incrementarse, las detenciones, la cacería de brujas, por ejemplo, al profesor Miguel Ángel Beltrán y a otra serie de intelectuales y académicos, se les viene haciendo nuevamente una estigmatización y un ensañamiento a través de este periodista Ervin Hoyos, ¿sí? De situaciones que ya fueron, digamos, ejecutoriadas por la justicia y se trata de poner en la palestra pública de que ellos son instigadores del conflicto, de que ellos reclutan, de que ellos violaban. Es una vaina perversa lo que están haciendo los medios de comunicación para tratar de aclimatar, digamos, este nuevo ambiente de lucha revolucionaria que está desarrollando la juventud en Colombia y que creemos estamos recogiendo las experiencias de los jóvenes en Chile, de ustedes en Argentina, y eso va a hacer que en América Latina se prenda la lucha y la resistencia popular contra este modelo neoliberal capitalista. Estamos de claro, gracias. Como si instaurar el miedo con la represión, con un sistema perverso, hiciera de que se detenga la lucha, ¿no? Y cuando uno tiene la convicción de que la lucha es una lucha justa, ahí es donde se modifica y donde puede uno formar parte de una historia distinta o de modificar la historia. Sí, es decir, acá me quedo con eso, ¿no? Con el tema de... Acá la juventud ya le perdió el miedo. De la reacción en toda Latinoamérica a las personas que quieren, que se resisten con el capitalismo. ¿Sí? Y contra tanta represión perversa, porque es una represión perversa. De la manera que lo están haciendo es una represión perversa. No sé si se me oye. ¿Escucha, Ul? Sí, te entiendo pues que la idea es mirar que aquí ya perdimos el miedo, aquí ya la gente le perdió el miedo a la represión, la gente actúa de una manera frontal. Ustedes ven los videos y la gente se enfrenta a palo, piedra contra un enemigo que está fuertemente armado, que dispara a matar, el ensañamiento con que lo hacen, por ejemplo, contra el colega Javier Ordóñez, ustedes ven, ese es el ensañamiento, es decir, 9 fracturas en el cráneo a punta de bolillo. Es decir, yo no me alcanzo a imaginar toda la tortura que sufrió este colega dentro de la patrulla, en el CAI, sí, los mismos familiares, es decir, están los videos, las escenas son dantescas, por ejemplo, en los combates callejeros, cómo la policía actúa de una manera, digamos, de ensañamiento, es una actitud fascista. Gustavo Petro escribió un artículo ahorita donde hace un desarrollo del contexto de cómo aquí opera un fascismo ordinario, lo llamamos nosotros, un fascismo a la colombiana, es decir, en el poder, en todas las instituciones del poder, tratar de concluir, para que ustedes entiendan el drama de Colombia ahorita, es que está controlado por unos sectores fascistas muy fuertes. Por ejemplo, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, instituciones que deberían estar al servicio de los derechos humanos, hoy en día están
copadas por esos sectores del fascismo ordinario. Muchísimas gracias, Hulda. Claro. Te mando un abrazo muy grande, sabés que te aprecio un montón, siempre estamos hablando, creo que eso vos lo sabés y bueno, nuestro medio pequeño, alternativo, está para lo que necesites, lo que necesite la brigada. Nada, agradecerte y bueno, seguramente más adelante te estaremos convocando nuevamente para seguir hablando. Esperemos que sean otras las noticias y que no tengamos que estar hablando de esto, ¿no? Que es muy triste y que, bueno, vos sabés, mi compañera es colombiana, tengo familia en Colombia, entonces eso es también, es como, ¿no? A uno le duele, a uno le duele. Tuve la suerte de estar allá, de conocer Colombia, de conocerte a vos, de conocer a la gente que lucha, y eso, saber por las situaciones por las que están pasando es triste. Pero bueno, acá estamos, hay que dar la pelea, como vos decís, y ese es el rol que tenemos que jugar los medios alternativos. Te mandamos un abrazo muy grande, Hulda. Bueno, gracias a Selene, a usted, Martín. Creemos que los medios alternativos, como deben ser, el alma y nervio de la lucha popular. A ustedes, los periodistas alternativos, de verdad que nuestro abrazo extensivo a todos, y vamos a seguir en la lucha. Hasta la victoria siempre.